Quiero decirles en mi calidad de presidente del Consejo de Aspen Institute México que es un privilegio el día de hoy tener a los panelistas que tenemos en un tema que es verdaderamente relevante para el presente de la humanidad. Algunos dicen que el pasado no existe, el futuro no existe y lo único que existe es el presente. Yo estoy convencido de ello. Y si valoramos el presente únicamente, sin duda el tema de ciberseguridad y digital representa uno de los retos más importantes de la humanidad. Sin duda es de los temas en donde más avance ha habido en los últimos tiempos, pero también hoy representa ya uno de los problemas más críticos de la humanidad, el tema de la ciberseguridad. Estaba estudiando algunos temas en preparación para esta reunión y entiendo que hoy es posible hackear prácticamente todo. ¿No? Hackear un sistema financiero, hackear un banco central, hackear a bancos, o sea, bancos, instituciones de crédito, aseguradoras, negocios, redes, para no ir más lejos, hasta hackearle un iPhone o un Android para no comercializar un iPhone, un Android a cualquier individuo y hackear desde el teléfono hasta la cámara, etcétera. Decían que algunas personas como Zuckerberg, cuando están en su casa, que hoy tienen algún instrumento que tapa la cámara de los instrumentos que utilizo, o sea, de los devices, dígase tablets, iPhones, etcétera, que utiliza un instrumento para tapar la cámara por el entendimiento de que en algún momento puede ser hackeado. Entonces, a ese nivel llega el problema de la ciberseguridad, no solamente en temas de seguridad nacional, que sin duda son temas verdaderamente preocupantes, sino hasta en la libertad y la protección de la seguridad, de la individualidad de los humanos. Durante muchos años se habló de una preocupación de provocar el respeto del espacio vital del ser humano frente al gobierno. Y hoy parece que, y son temas muy relevantes, hoy parece que empresas como Google o como Instagram o como Facebook pudieran tener o pudiera haber una mayor peligrosidad de que algunas de estas empresas pudieran estar invadiendo la esfera de los privados. Ya han habido algunas resoluciones en los tribunales sumamente interesantes, en donde dicen que estas empresas no son gobiernos y que de alguna manera pueden actuar en ese ámbito como consecuencia de los pactos contractuales entre los particulares y las empresas, que como recordarán, cuando uno se adhiere a cualquiera de estos medios, dígase Facebook, dígase Instagram, dígase Google, piden que se manifieste que está uno de acuerdo con los términos contractuales correspondientes. Y dentro de esos términos contractuales está la facilidad que tienen algunas de estas empresas o el derecho que tienen de revisar la actividad del cliente, vamos a llamarle, del usuario, y que si se están violando los términos y condiciones, pues podrían no solamente cancelar el contrato, sino hasta reportar al usuario ante una entidad gubernamental. Entonces, esto tiene que ver tanto con temas de seguridad nacional como con temas de derechos humanos, en donde pues verdaderamente está cambiando la óptica y el análisis de lo que siempre se había considerado. Hoy tenemos a tres grandes panelistas con nosotros, tres grandes invitados, y tenemos en primer lugar
a Javier Murillo, y voy a decir sin orden de importancia. Javier Murillo hoy es consejero de Aspen Institute México, es presidente de Metrics, científico de datos, experto en tecnologías de la información aplicada a la transformación de modelos de negocios digitales, visionario en medios de comunicación, campo donde ha aplicado inteligencia artificial para perfilar, segmentar y predecir el comportamiento social digital. Miembro del Consejo de Aspen Institute México, así como el Consejo Consultivo de Innovación y Tecnología de la Universidad de las Américas de Puebla. Fundador y CEO de Metrics, empresa con presencia en Iberoamérica, donde trabaja actualmente en el desarrollo de soluciones basadas en ciencia de datos que ayudan a empresas globales a tomar decisiones y aumentar su valor digital. Tenemos a Martín Portillo Concha, quien es Chief Information Officer en Huawei. Cuenta con más de 20 años de experiencia en el ámbito de telecomunicaciones, desarrollándose Martín en posiciones ejecutivas, particularmente en el área de estrategia de negocios y planeación corporativa. Ingeniero en telecomunicaciones por la UNAM, con grado de maestría por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Francia, en los rubros de redes de datos, ingeniería e informática, estudios de posgrado en la Thunderbird School of Global Management en Estados Unidos, en finanzas y desarrollo de negocios, relevantes contribuciones al desarrollo de estrategias corporativas y planeación de negocios, ocupando posiciones ejecutivas en las siguientes compañías: director comercial corporativo en Lucent Technologies, director general de país en Telabs Inc. de México, director regional comercial corporativo en Oracle de México, miembro del staff ejecutivo de Huawei Technologies de México por los últimos 8 años, con las siguientes responsabilidades: director comercial, de desarrollo de negocios, de relación con inversionistas, de estrategia y oficial responsable del área de ciberseguridad en Huawei Technologies de México. Y tenemos también con nosotros Arturo Cabañas Pinto, líder en seguridad y conformidad de Amazon Web Services para América Latina. Arturo, desde esta responsabilidad se encarga de crear programas que ayudan a los socios y clientes de los gobiernos de Latinoamérica para mover sus cargas de trabajo y datos regulados a la nube, al satisfacer sus requisitos específicos de privacidad, seguridad, regulación y cumplimiento. Arturo nació en San Salvador, El Salvador, en donde se graduó con honores como licenciado en Ciencias de la Computación, para luego obtener un MBA por el Business Institute de Madrid, España, y cuenta con más de 18 años de experiencia trabajando en multinacionales, en proyectos de seguridad y cumplimiento regulatorio para clientes ubicados en España, México, El Salvador, Colombia y Argentina, entre otros países de la región. Y tenemos con nosotros a Ana María Salazar Slack, especialista en seguridad nacional y periodista. Ana María es especialista en temas de seguridad nacional, abogada graduada de la Facultad de Derecho de Harvard y de la Universidad de California en Berkeley. Es conductora de distintos programas en el canal de noticias ADN 40. Fue subsecretaria adjunta de Defensa para Política y Apoyo Antidrogas del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. En dicha capacidad administró y supervisó un presupuesto de más de $1,000 millones anuales de apoyo a los programas antidrogas en Estados Unidos y 20 otros países. Debido a su desempeño en el Pentágono, la revista Hispanic Business Magazine la reconoció como uno de los 100 hispanoamericanos más influyentes en Estados Unidos. Y entre sus otros nombramientos gubernamentales destaca el de asesora política en la Casa Blanca para el enviado especial para las Américas del presidente de los Estados Unidos en 1998, y prueba de su nombramiento ante la Casa Blanca de 1995 a 97, fue asesor especial en la Oficina de Asuntos Internacionales Antinarcóticos del Departamento de Estado. Es autora de distintos libros, entre los que destaca Las guerras que vienen. Muy interesante. Muchas gracias a nuestros panelistas por estar presentes. Un tema verdaderamente relevante. Gracias, Enrique, por coordinar este panel.
por moderarlo. Enrique Berruga, quien es nuestro director ejecutivo de Aspen, con una amplia experiencia en materia internacional, en su momento subsecretario de Relaciones Exteriores para América del Norte, embajador en países como Costa Rica, la República de Irlanda, evidentemente ante Naciones Unidas. Espero, Enrique, que toda esa experiencia internacional nos ayude para moderar este panel que sin duda técnicamente va a resultar un reto. Por ende, espero que el día de hoy te vistas con traje de luces y logremos cortar un rabo y dos orejas. Te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Ya vengo de luces, como ven ustedes, de manera que no hay pierde. Bueno, creo que es un día bien interesante para que, fue coincidencia realmente, pero desde que programamos y planeamos este seminario, de que ayer se haya dado la cumbre entre los presidentes Biden y Putin y que dentro de la agenda bilateral entre las dos superpotencias hayan puesto en el primer lugar de la agenda precisamente este asunto que estamos tocando el día de hoy. Así es que me gustaría comenzar, bueno, con una reflexión y luego abrir un debate literalmente entre ustedes cuatro. El presidente Biden señaló que hay 16 áreas estratégicas en la vida de los Estados Unidos que debieran ser respetadas. Yo me imagino, con la experiencia que ustedes tienen en estas materias, que nos van a decir que todo lo que existe es hackeable. Entonces solamente la voluntad política y los acuerdos me parece que pueden llevar a que se respeten ciertas áreas de la vida nacional de los países, o incluyendo a las personas, como señalaba Luis hace unos minutos. ¿Cómo ven esta situación? Es decir, van a crear un panel de expertos, es lo que anunciaron los dos presidentes, a través del cual van a llegar a ciertas treguas, me parece que sería la palabra, treguas en cuanto a qué áreas no tocar para que no vaya a suceder lo del oleoducto en el sur de Estados Unidos, o que hackearon, por ejemplo, los sistemas médicos de los grandes hospitales de Estados Unidos y no funcionaban ni siquiera los monitores que van dando seguimiento al corazón, etc. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere tomar este balón de entrada? A ver, Lo voy a pasar exactamente a Ana María. Sí. Déjame hacer si quieres, iniciar la conversación alrededor del tema de ciberseguridad y usando como ejemplo esta reunión tan importante, yo diría histórico, por la forma en que se abordó entre Vladimir Putin y Joe Biden. Yo creo que el acuerdo que se llegó es un reflejo de lo difícil o las dificultades que están teniendo particularmente las democracias en cómo proteger su ciberestructura ante lo que han sido ataques constantes por parte no solamente de actores gubernamentales, de actores, por ejemplo, pues del gobierno ruso, de Irán, no, perdón, Irán, Norcorea, o sea, países, China, que en cierta forma han invertido en una forma importante en una capacidad de poder llevar a cabo ataques a infraestructuras críticas y empresas y sectores empresariales de países netamente democráticos. O sea, la mayoría de estos ataques, hasta ahora ha habido excepciones, podemos hablar de esas excepciones, que el uso de esta capacidad como una herramienta de guerra, pero la dificultad que está teniendo Estados Unidos de poder enfrentar y proteger sus estructuras críticas es porque los mismos gobiernos no tienen o no han creado las estructuras necesarias y lo suficientemente competentes para poderlos enfrentar. Hasta los mismos, hasta la misma legislatura, las mismas leyes no les da la facilidad a los gobiernos democráticos de poderse proteger. Entonces, fíjate qué interesante que tuvieron que sentarse, llegar a este acuerdo. Va a haber estas áreas de estructuras críticas, áreas críticas, porque asumimos que va a haber otras áreas.
la parte empresarial, los ataques que se llevan a cabo para poder sacar información, o ransomware, o sea, todas estas horas, estos otros tipos de ataques, esperemos, yo creo que es el mensaje, que se estén llevando a cabo por actores que no estén 100% vinculados al gobierno. Entonces, es como negociar lo que podría considerarse un acuerdo de cómo se van a manejar en las futuras guerras o las guerras que vienen. Entonces están, al igual que hay acuerdos, tú sabes muy bien, Enrique, todos estos acuerdos que hay de cómo se tratan a los prisioneros de guerras, cómo se tratan a los países que están sufriendo ciertos desastres naturales. O sea, ¿cómo hay estos acuerdos, sí? En materia de equilibrio nuclear, por ejemplo, es uno muy claro, ¿no? Sí, estamos en ese momento y yo creo que hay que pensarlo de esa forma, porque si se viola, yo creo que el otro mensaje, si se viola esto lo que se vaya a acordar, es que eso ya es una apertura para que Estados Unidos pueda o declarar guerra o poder usar sus capacidades, no solamente regulares, o sea, misiles, todas las otras capacidades que tiene, pero también sus capacidades en el cibermundo, o sea, sus ciberarmas, para poder atacar a otro gobierno y literalmente hacerlo lo mismo. Creo que lo que se está discutiendo, para que me entiendan, es que si, por ejemplo, Norcorea ataca a un grupo de hackers ataca la infraestructura crítica o la red eléctrica en Estados Unidos, esto podría abrir la posibilidad de que Estados Unidos haría exactamente lo mismo o peor a Norcorea. Creo que eso es lo que estamos discutiendo en ese momento y a mí me parece fascinante. Sí, por eso creo bien que lo señalaste como un encuentro histórico, creo que así es. Javier, tú pediste la palabra, pero quisiera poner un añadido, que de hecho lo estás suscitando, Ana María, que tiene que ver con que probablemente sí se rebase el ámbito de la ciberguerra una vez que se inicia una de estas. Lo peligroso que puede resultar efectivamente que se llegara con armamento convencional o alguna otra forma después de que se haya iniciado una ciberguerra. Esa parte creo que está poco considerada en la literatura actualmente. Bueno, déjame decirte algo en este sentido, aprovechando lo que dijo Ana María. Tenemos que entender que el ámbito, el ciberespacio es un nuevo dominio. Está tierra, aire, está el mar. El ciberespacio per se ya es un nuevo dominio donde se están encontrando los países. Y en el ciberespacio, que es ya este nuevo dominio donde también se va a haber guerras en el futuro, bueno, ya está habiendo guerras, pero en el futuro ya se están empezando a regular o a intentar reglamentar. El punto yo creo que más interesante y lo que vi que no sucedió ayer, hablando específicamente del tema entre Putin y Biden, fue precisamente el reconocimiento de ambos países. Esto es, uno dijo, no, esto no lo hacemos nosotros, ninguno de los dos está reconociendo que en el pasado ha habido o se ha instrumentado desde el gobierno, o se ha permitido desde el gobierno que se den estos ataques a infraestructura. Entonces, todo tiene que empezar por ahí, porque cuando un gobierno en el pasado ponía un misil, era evidente que estaba ese misil, había fotografías y se podía documentar. Exacto. Pero hoy, ¿cómo documentas que el gobierno está de acuerdo o está financiando grupos encargados de atacar la infraestructura de un país? Esto es más complejo. Desde luego, sí. Y entonces ahí es donde mi pregunta sería, y ahí ustedes expertos me podrían ayudar a responderla, es si todo empieza por el reconocimiento de que existen estos grupos y de que se han usado para atacar infraestructura estratégica entre países, por ejemplo está el caso de Stuxnet en el ataque a Irán, por parte de los Estados Unidos, si hay un reconocimiento, lo primero que tendría que existir es el reconocimiento de que ya se está haciendo
y desde ahí partir, porque el problema es cuando tú dices, no lo está haciendo el gobierno, lo están haciendo personas o hackers que se manejan a sí mismos y por sí solos. Entonces, ¿qué es lo que puedes contener en este caso? Y ahí yo creo que está el tema, que es que al final se entendió que Biden no reconoció que existían ataques desde los Estados Unidos y el mismo Putin no reconoció que se estaban haciendo ataques desde Rusia. Y si no se reconoce, ¿cómo se puede contener? A ver, esto sí es directamente para la gente que está en el día a día de esto, Martín, Arturo. ¿Se pueden encontrar las huellas digitales de un ataque cibernético? Es decir, lo que decía ahorita Javier, si se tira un misil, se ve la procedencia del misil, la manufactura, etcétera, y se puede detectar, pues, de dónde viene. En el caso de un ciberataque, ¿se pueden sacar este tipo de, digamos, de huellas originarias? Saber si vino del gobierno de Rusia o del gobierno de Estados Unidos o de tal empresa o tal otra, ¿se puede? Voy a comentar, si me permites, Arturo. Retomando dos conceptos, uno de Ana María y otro de Javier, ciertamente hay un tema de falta de legislación, estamos en un territorio, digamos que un poquito inexplorado, pero la buena noticia es que estamos hablando de tecnología. La tecnología al final del día, como tú lo comentabas, Enrique, en cierta forma es hasta cierto punto rastreable. Lo que necesitamos es, aumentando un poquito en estos conceptos, es naturalmente, y particularmente hablando ahora de México, no solamente de lo que está ocurriendo entre Putin y Mr. Biden, sino también con nosotros. Estamos, yo creo que muy de alguna manera demorados en tomar no solamente las prácticas de legislación en otros países, sino también en utilizar los protocolos y los estándares tecnológicos que de alguna manera nos permitirían estar trabajando en un terreno más controlado. Ciertamente habrá escenarios que estén totalmente fuera de nuestro control, pero al menos reduciríamos el campo de acción. La tecnología, si tenemos el expertise, si tenemos la gente adecuada, si tenemos las plataformas que nos permitan estar en un monitoreo constante de lo que está ocurriendo en nuestra infraestructura crítica, es naturalmente posible tratar de minimizar los riesgos. Naturalmente, esto conlleva a unos grados de inversión en investigación, en desarrollo, en infraestructura misma muy superiores a los que se tienen hoy en muchos países, incluso en el propio Estados Unidos, y vimos lo que ha estado ocurriendo con las extorsiones a los oleoductos que pasó hace 3 semanas o 4 semanas. Entonces, es un tema realmente de abocarnos, y para mí es una buena noticia porque se habla de tecnología. Conocemos la tecnología, conocemos lo que tenemos hoy al alcance del ser humano, sabemos lo que estamos desarrollando, podemos monitorear, podemos llegar a un nivel extremo de poder de alguna manera brindar nuestra infraestructura crítica a nivel país o a nivel empresa, a nivel corporativo e incluso a nivel humano, a nivel usuario final. Entonces, creo que es una oportunidad también de que tomemos este tema desde ahora que estamos prácticamente en la infancia de este desarrollo, no solo en México, sino en otros países, y tratar de empezar a desarrollar sobre este concepto. Es un concepto no nuevo. Realmente las redes de informática, nosotros trabajamos con protocolos de seguridad, no tiene un año, tienen seguramente más de 10 o 15 años. No somos novatos en el manejo de la seguridad de redes informáticas. Ahora se ha puesto de moda el término de ciberseguridad, porque el término de ciberseguridad engloba no solamente el cuidado de la infraestructura de telecomunicaciones o de los TICs que ahora se conocen, sino es un proceso de seguridad extremo a extremo, donde hay que cuidar muchas cosas. Hay que cuidar los aplicativos, hay que cuidar el uso propio de la tecnología, hay que cuidar los entornos reguladores, hay que cuidar la infraestructura gubernamental, en fin, son un montón de esquemas que no hemos tocado, pero que tenemos la posibilidad de poder desarrollarnos sobre ellos mismos. Arturo, te cedo la palabra. Gracias, Martín, y totalmente de acuerdo con lo que acabas de comentar. Sí, definitivamente es complicado detectar el origen, pero
lo que dice Martín es cierto, quizás es más importante utilizar todos estos mecanismos que ya existen para proteger este dominio, como lo decía Javier. Comentarles, por ejemplo, que hace un poco más de un mes, después de los ataques que tuvieron con Colonia Pipeline, Estados Unidos lanzó una orden ejecutiva de cómo mejorar la ciberseguridad de su nación. Y hay temas interesantes porque se dicen, bueno, empecemos a utilizar Zero Trust Architecture, arquitectura de cero confianza. Es algo que se conoce ya desde hace varios años, pero ahora está alentando a las organizaciones que lo empiecen a usar. Y ahí es donde vamos a ver, creo, no solamente en Estados Unidos, pero en el resto de naciones, cuando empiecen a utilizar estas mejores prácticas, cómo se van armando ya de capacidades para defenderse. Porque identificar de dónde viene el ataque es importante, pero creo yo que defenderse, estar preparados es todavía más. Y hay, digamos, hay escudos suficientemente fuertes que o podemos pensar que, no sé, yo que no soy un experto en esto, pensaría que cualquier obstáculo puede ser en su momento burlado o cualquier defensa puede ser burlada. Javier, ¿quieres tomar la palabra? Sí, voy a decir algo rápido y voy a dejar a los expertos de Huawei y AWS a que nos cuenten. Hay un tema que creo que es importante considerar que vamos a pensar que nosotros como usuarios, cualquiera de nosotros que es susceptible de ser hackeado, no solo en nuestra tecnología, sino también en el tema social, o sea, que nos extraigan información sin que sepamos que nos están extrayendo información, tenemos un nivel de protección X. Sin embargo, de la misma forma, los que están creando los ataques del otro lado, o sea, los hackers o estos grupos maliciosos, también están mejorando su infraestructura cada vez. Entonces, yo me defiendo de una forma, ellos mejoran, y ¿hasta dónde vamos a llegar? Pues sí, hasta el punto en el que, ¿quién me defiende, no? Y yo creo que ese es también un punto. Cuando siendo, como lo dije al principio, un nuevo dominio, ¿ante quién voy? Ante la policía cibernética, me protege el país. Si me hackean a mí, un chavito muy hábil, digo, ¿quién no, me va a proteger, no? Entonces, al mismo ritmo que está creciendo mi capacidad de defenderme, está creciendo la capacidad de vulnerarme. Entonces, ¿hasta dónde vamos a terminar? Bueno, eso solo nos puede contestar expertos que ya están trabajando en esto, pero creo que esto es algo muy importante, sobre todo para la gente que tenemos pocas herramientas para defendernos. Sí, la famosa guerra de los mundos de H.G. Wells, ¿no? Que sacaban el escudo y el misil. ¿Quieres tomar la palabra, Ana María? Sí, sí, estoy en mi oficina, estoy descolgando el teléfono. A ver, yo creo que para ayudarnos como a guiar la conversación, eh, quiero usar un símil o un ejemplo de lo difícil que es este tema en términos de poder definir quién nos defiende. Porque creo que la pregunta que hace Javier es fundamental. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante este tipo de amenazas? Y en parte la respuesta va a ser, bueno, ¿cuál es el impacto que está teniendo en el Estado-Nación, en el gobierno, en las empresas, en la gobernabilidad de un país? Y digo gobernabilidad porque eso también nos lleva el papel que jugaron actores externos en elecciones, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países. Entonces, les quiero poner un ejemplo y a lo mejor esto nos puede ayudar. Recordemos, imaginémonos que estamos a finales de los 90, a principios de los del año, de los primeros 2 años del 2000, 2001, 2001, en donde claramente en Afganistán se sabía, Estados Unidos sabía que había un grupo terrorista que estaba intentando llevar a cabo
atentados en contra de los Estados Unidos, intereses en Estados Unidos. No solamente en Estados Unidos, sino afuera de Estados Unidos. Había habido por parte de este grupo liderado por Osama Bin Laden, había llevado a cabo atentados en contra de embajadas en África, ustedes recordarán, donde murieron ciudadanos estadounidenses y sobre todo ciudadanos de estos países. Estados Unidos sabía el gobierno talibán que estaba Osama Bin Laden fraguando este tipo de atentados, ¿sí? Llegan los atentados del 2001. ¿Y qué sucede? Y esto es donde la metáfora se parece mucho a lo que nos está preocupando en este momento, ¿sí? En un ciberataque. Llegan los atentados del 2001 y ante la muerte de casi 3,000 estadounidenses, Estados Unidos tiene que hacer una decisión de cómo va a reaccionar, ¿sí? Primero, cómo va a reaccionar para mandar un mensaje que Estados Unidos ya no va a permitir esto y que además detener esta capacidad de esta organización criminal que claramente terrorista estaba siendo protegido por los talibán, el gobierno de Afganistán, ¿sí? ¿Y qué es lo que sucede? Estados Unidos en parte se va ante las Naciones Unidas, hace uso de recursos de estos acuerdos multilaterales, tratan de crear todo un esquema conjunto en donde invaden Afganistán para poder derrocar a ese gobierno y para sobre todo detener los que fueron autores intelectuales de este ataque, pero sobre todo tratar de disminuir la capacidad de este grupo terrorista. Entonces, ustedes imagínense un ejemplo perfectamente similar a que un ciberataque, un gobierno que de una forma u otra es antagonista a Estados Unidos, le encantaría la posibilidad de un ataque a las infraestructuras críticas de Estados Unidos por parte de un grupo de hackers. En ese momento era un grupo terroristas que lideraba Osama Bin Laden, pero ahora son un grupo de hackers que van a llevar a cabo lo que se podría considerar ya actos terroristas dentro de Estados Unidos. Y Estados Unidos, de una forma u otra, justificando la protección de sus ciudadanos, hace uso, si es posible, de la ley internacional o cualquier convención internacional, pero a final de cuentas ellos van a venir y van a atacar no solamente al gobierno que estaba protegiendo a este grupo terrorista, sino tratar de poder mitigar la capacidad de este grupo terrorista. Ese es un ejemplo, ¿sí? Te Que hay que interrumpo un segundito. pensarlo. Te interrumpo un minuto porque me genera una pregunta muy importante, creo. Hay cosas como una Al-Qaeda del cibernético, o sea, igual que conocimos ese grupo terrorista físico, digamos, islámico, etcétera. ¿Hay algo parecido en el mundo cibernético? Grupos tipo Al-Qaeda, tipo Septiembre Negro, tipo Baden-Meinhof, la ETA, no sé. ¿Hay cosas así? Cuando usas esa metáfora, absolutamente hay grupos que están apoyados por gobiernos, gobiernos que estarían aplaudiendo ante la posibilidad de llevar a cabo actos terroristas. O sea, si tú apagas toda la infraestructura crítica o atacas la red eléctrica de un país, o se cae todo el sistema bancario. O sea, estos se consideran a final de cuentas o atacas o hackeas los sistemas de un centro nuclear. Obviamente eso se consideran no solamente la ley internacional, sino solamente el impacto que tendría en la población un acto terrorista. O sea, ya caes tú en este ambiente horrorífico en donde la posibilidad de que puedan morir muchísimas personas o que impacte la calidad de vida de millones de personas o inclusive podría caer un gobierno democráticamente electo, ya estás entrando tú a otro ámbito. Entonces, si los llamas terroristas o no, pues ya es otras definiciones que podríamos pelearnos, pero de que tienen el mismo impacto potencial en un país es muy similar. Entonces la pregunta es, y esto me lleva al debate que estamos teniendo en este momento, si la legislación, el derecho internacional o el mismo derecho que tienen los gobiernos de defenderse, de defender a sus ciudadanos, debe de justificarse que un país como Estados Unidos busque a sus aliados y vayan e invadan o por lo menos hagan
uso de sus recursos tradicionales para poder, estoy hablando aviones, radares, misiles, para poder defender y enviar un mensaje a los estados que están protegiendo a estos grupos de hackers, grupos terroristas, como les quieras llamar. Eso es un esquema. El otro esquema o el otro problema, porque ahí es claro quién te defiende el gobierno. Pero si están atacando una infraestructura crítica, que está en manos del sector privado, en donde el impacto más que nada es económico. A eso me lleva a la pregunta de Javier Murillo. Ahí, ¿quién te defiende? La responsabilidad del gobierno es defenderte, es enfrentar a estos grupos de hackers que en cierta forma podrían estar siendo protegidos por algún gobierno antagónico, o tiene la misma responsabilidad la empresa, y es donde la parte jurídica es muy interesante, de tener la responsabilidad de defenderse y si es necesario atacar o contraatacar a estas organizaciones que están llevando a cabo estos hackeos masivos. Entonces, son como dos preguntas diferentes que se hace cuando uno trata de responder a la pregunta fundamental que hace Javier: ¿quién nos defiende y quién tiene la responsabilidad de defendernos? ¿Y bajo qué parámetros jurídicos o hasta de seguridad nacional? Porque en el ámbito de seguridad nacional, pues casi todo se vale, ¿verdad? Entonces, eso es como regresando a la pregunta de Javier. Pues existe para todo esto la Convención de Budapest, que se supone que es la que rige todo los contactos entre incluso privados dentro de esto. Pero me parece que esto de las llamadas a misa es lo más parecido que hay, porque no tiene dientes la convención, digamos, para poder meter sanciones de algún tipo. Y creo que hasta ahorita no hay precedente del derecho internacional de que se hayan aplicado sanciones a ningún gobierno por violaciones a la Convención de Budapest o por violar el derecho internacional. De manera tal que ahí estamos, ¿perdón? Así, fíjate, y esto me gustaría preguntárselo claramente. Parece que en este momento, si yo tengo una empresa y no genero o administro infraestructura crítica, pues me tengo que defender yo solo, ¿no? Eso es lo que pareciera en este momento. Es lo que parece que todo el mundo hace, ¿no? Cada quien se Sí, ahora, yo le preguntaría a Juego y AWS, que creo que es muy importante: ¿cómo juegas en este mundo como una empresa donde la capacidad entre los malos y los buenos, y lo voy a poner así de simple, a veces incluso es mayor la de los malos que la de los buenos? Entonces, ¿cómo balanceas o equilibras eso? ¿Cómo se mantiene, cómo mantienes una empresa protegida? A mí se me hace muy interesante porque entiendo que incluso con lo que hablábamos de la inteligencia artificial y la capacidad de que los sistemas de ataque se vuelvan incluso inteligentes, ¿cómo haces para mantenerte seguro, al menos desde la perspectiva tecnológica? Ahorita hablaremos de algo que quiero tocar más adelante, que es el tema social, en el que todos estamos también siendo vulnerados. Pero no sé, Arturo o Martín, qué tengan al respecto de cómo equiparas fuerzas contra esto que estamos expuestos. Si me permites, Martín, primero me gustaría contestar a la pregunta que hiciste anteriormente y que Ana María también lo puso como parte de su comentario. Por ejemplo, en datos personales tenemos a alguien que nos defienda, que nosotros podamos ir a quejarnos, que es el INAI. Y saco esta colación porque es importante, porque cuando tú como ciudadano, como persona privada, cedes tus datos y autorizas a que se utilicen tus datos personales, a quien tú se los cedas tiene la responsabilidad de cuidarlos. Y tú puedes ir a exigirle a esta entidad, a esta empresa, por esos datos, porque se genera ese vínculo al momento en que tú se los has autorizado. Y ahora hay muchas maneras en que esta empresa puede y debe de cuidar tu información. Nada más para terminar este punto, hay conceptos que deberían de utilizarse como privacidad por diseño. ¿Qué quiere decir esto? Que tus datos personales únicamente tienen que ser accedidos para el fin en el cual tú se los diste, que no sean un dato que lo vayan a utilizar para revender, para venderte después spam, para compartírselos a otros. No, solamente para
ese fin que se decidió. Pero también que tenga un fin de vida, sí, un fin de vida, que cuando el dato ya no sea utilizado, cuando tu dirección ya no sea utilizada para el fin para el cual tú se las diste, ellos tengan que eliminarlo. Ahora, volviendo al otro tema en la que hablabas ahora, porque viene también muy de la mano, hay muchísimas formas. Mira, lo primero es que, primero, nosotros o bueno, toda la industria le ponemos a disposición de los clientes soluciones para que ellos empiecen a protegerse. Pero si se los dejas a que ellos tomen la decisión de que puede haber muchas brechas de seguridad, para eso existen los marcos de seguridad o marcos de ciberseguridad. Pongamos en pie uno que es muy reconocido, que es el del NIST, el Instituto de Estándares de Estados Unidos, el marco de ciberseguridad del NIST. Si una empresa pequeña, mediana, grande empieza a utilizar este marco, va a poder saber cuáles son los controles de seguridad básicos para poder proteger su información. Controles tan, de nuevo, básicos, pero que a veces no lo sabemos cómo cifrar la información. ¿Por qué es importante? Si tú empiezas a cifrar la información, aunque llegues a ser atacado, aunque alguien te robe ese dato, esa persona no va a poder utilizarlo, no lo va a poder descifrar, ¿no? Para ellos es inelegible. Entonces, seguir los marcos de ciberseguridad creo yo que es uno de los primeros pasos que deben tomar las empresas para poder protegerse de esos malos, como tú lo dices. No es el único, de nuevo, hay servicios que les van a ayudar, servicios que tienen inteligencia artificial, que utilizan lo último en Machine Learning, etcétera, pero de nuevo, nada de esto va a servir si el cliente no lo utiliza bien, si nosotros no lo utilizamos bien desde un momento que adaptamos un estándar o un marco. No sé si eso responde a tu pregunta, Javier, y Ana María también. Sí, si me permite. Perdón, nada más un comentario para ahondar un poco en los comentarios de Arturo y contestando a Javier. ¿Quién nos protege, no? La pregunta fundamental de Javier es ¿quién nos protege? Yo creo que tenemos que verlo en varias capas y tenemos que pensar quién nos protege a nosotros como usuarios en primera instancia, quién protege a la iniciativa privada, a los grandes corporativos, y al final del día estamos hablando de la seguridad nacional, la infraestructura crítica y todo esto. Si nos vamos a la cadena principal, y que sería quién nos protege a nosotros, estamos en una situación realmente débil, porque, y yo quiero hacer una analogía como el hecho de la protección en nuestra propia casa. Nosotros en nuestra casa pues tenemos algunos elementos de seguridad que van a ser menores o mayores dependiendo qué tan en peligro nos consideremos. Da la casualidad que en el uso de la tecnología tradicional y normal como es una computadora en casa, habría que preguntarnos qué porcentaje de los usuarios de una computadora en México utilizan un software licenciado para empezar. Porque si no tenemos un software licenciado, entonces es muy posible que tu computadora sea muy fácil de ser atacada o sea vulnerable. ¿Qué quiero decir? Es como si tú vivieras en tu casa y no tuvieras una chapa, ¿no? Cualquier persona entra, abre la puerta y se mete. Entonces, de entrada, ese es un esquema básico, fundamental que deberíamos cuidar a nivel personal. Tengo un software licenciado, tengo el famosísimo antivirus. Son esquemas tan sencillitos y tan básicos que parecería que ni siquiera se deberían de mencionar, pero se tienen que mencionar, porque normalmente la gente no lo piensa como tal. E insisto, es como tener tu casa y no tener una chapa sencillita. Cualquier persona. Todos tenemos en nuestra casa un módem Wi-Fi. ¿Quién sabe qué password tiene su modem Wi-Fi? ¿Qué tan fortalecido está el password que tú estás utilizando en tu modem Wi-Fi en tu casa? Las 26, 27, 30 millones de casas que tienen un modem, les aseguro que un 90% no conocen el grado de seguridad que tiene su famoso password. Pasa una persona en la calle y puede entrar fácilmente a tu modem para hacer uso de la red, pero también podría entrar a tu computadora. Y si nos vamos al siguiente nivel y vemos a las grandes corporaciones, ¿qué nos protege a las corporaciones? Bueno, afortunadamente ahí existe un mayor grado de inversión, afortunadamente ahí existen más estándares, y en el caso de nosotros que somos fabricantes de equipo de telecomunicaciones, nosotros estamos comprometidos a implementar, a operar redes con un nivel de seguridad internacional. Eso nos ayuda muchísimo, pero esa no es la puerta de entrada para los grandes hackers. Los grandes hackers entran a nivel usuario, entran a otros niveles. Entonces tenemos que cuidar eso también. Y después nos vamos al siguiente nivel, que es a la infraestructura crítica. ¿Quién nos protege? Vuelvo al mismo caso.
vamos a tener que llevar, y estoy utilizando ejemplos muy sencillos, porque sé que mucha de la gente que nos escucha o nos ve no son expertos de ciberseguridad y no van a conocer de muchos acrónimos, y por eso utilizo estos ejemplos tan sencillos. Bueno, a nivel de infraestructura crítica, hablemos de la CFE, hablemos de otras infraestructuras, ellos tienen que blindarse con plataformas de seguridad lo suficientemente adecuados para que nos protejan ¿de qué? De dos cosas. Cuando tenemos un ataque en la red, pueden suceder dos cosas fundamentalmente. La primera es que nos roben información. Bueno, eso al final del día se puede controlar o podemos vivir con ello hasta cierto punto. Va a haber extorsiones, el famoso ransomware, etc. Y lo otro es que nos apaguen la infraestructura. Nosotros en el mundo de la tecnología, los ingenieros, sabemos que tenemos esquemas de prevención, sabemos cómo protegernos. El chiste es que tengamos la capacidad de infraestructura, la capacidad económica de poder tener los esquemas de protección que nos hagan reaccionar de una manera inmediata, dado el caso, para poder eventualmente, si nos apagan una red, pues tener una red. Otro ejemplo típico, se te va la luz, bueno, hay corporaciones que tienen una planta de fuerza que la encienden en lo que tratan de resolver el otro tema. Entonces, son ejemplos sencillos, pero que nos pueden dar una idea de cómo podemos reaccionar. Arturo mencionó una institución, el NIST. El NIST es una institución que depende de la Secretaría de Comercio de los Estados Unidos. Ellos proponen un marco de operación de ciberseguridad y ese marco nos permite en el mundo corporativo, en el mundo de infraestructura crítica y también en el mundo del usuario normal, decidir dónde vamos a poner nuestro mayor peso de protección. ¿Será acaso en la detección? Prevenir que no nos vulneren. ¿Será acaso en la reacción? ¿Será acaso en la recuperación? Ahí es un gran debate filosófico, dependiendo del tipo de compañía, en dónde es donde quiere poner el mayor peso. Es un hecho que no podemos tener redes completamente seguras al 100%, pero lo que sí es un hecho es que lo podemos minimizar. Y este tipo de organizaciones, este tipo de marcos, como lo propone el NIST, yo creo que es el inicio de una buena adopción de un marco regulatorio para poder al menos darnos una idea cómo es que podemos empezar a censar la protección, la reacción y la recuperación de las redes vulnerables. Parece que, a ver, te doy un segundo la palabra, Javier, que energía y sistema financiero han sido hasta ahora los blancos privilegiados de los hackers, ¿no es cierto? ¿Estoy en lo correcto? Martín. Sí, digamos, al menos son los más, digamos, los que más se conocen, ¿no? Los más taquilleros. Sí, los más taquilleros, porque claramente ha habido ataques a hospitales y ahí es critiquísimo, porque imagínate, le va el servidor a un hospital donde tienes tus tomografías, estás operando a alguien y estás atentando contra las vidas mismas, ¿no? Entonces, es complicado. Sí. Javier, por favor. Sí, a ver, el tema de los hackers, más allá de vulnerar una democracia o lo que sea, también es obtener recursos, ¿no? Entonces, al final, los hackers buscarán un retorno sobre su inversión, el tiempo que le meten y lo que pueden obtener por esa acción que están generando. Ahora, y voy a hacerle la pregunta a Ana María, pero la quiero elaborar. Cuando tú eres víctima de un hackeo para obtener recursos de ti, o ya sea para quitarte las contraseñas de tu banco o secuestrar tu computadora para pedirte rescate o simplemente para esclavizar tu máquina para ayudarlos a hacer una operación a estos hackers, pues está haciendo, normalmente eso es lo menos que sucede a las personas comunes. Entre más importante eres, pues el retorno sobre la inversión para estas acciones será mayor. Pero, y ahora voy a este punto que creo que es importante. Cuando a mí llegan y me roban mi casa y yo hablo a la policía,
pues llega entre 5 minutos y 30 minutos una patrulla. Pero si yo aviso que me acaban de hackear mi computadora, pues me tengo que esperar semanas para que me atiendan, o cuando tengo suerte días. Y ese es el problema. El problema es que esto que está cambiando al mundo y que ya somos objetivos de estas mafias o estos hackers a nivel mundial, ¿cómo se tiene que arreglar el problema? Desde el usuario, o sea, desde mí hacia arriba, o desde la seguridad nacional hacia abajo. Porque al final, tal vez y eso por eso te lo paso a Ana María, o sea, ¿qué tendría que hacer el gobierno para, una vez que, vamos a pensar que yo tuve todos los cuidados y aún así fui víctima de uno de estos grupos? ¿Va a haber inversión para eso, o se van a concentrar simplemente en atender la infraestructura de un país y nunca van a bajar hacia mí? Mira, y por eso es tan importante tratar de entender el impacto que están teniendo estos ciberataques. Si el impacto es netamente a una empresa en donde el robo de información lo usan para poder, para venderlo en el black web y hacer uso de esa información privada para que puedan clonar nombres y tarjetas de crédito, eso es muy diferente a lo que sucedió en Estados Unidos, en donde hackearon toda la base de datos de todos los funcionarios estadounidenses, inclusive funcionarios del más alto nivel y los que estaban en el ámbito de seguridad nacional, en donde se proporcionó información detallada sobre la vida, la capacidad financiera de estos funcionarios. Ese tipo de robo, y se hackearon la oficina o la agencia que tenía la responsabilidad de resguardar esa información, porque era en donde se hacían las contrataciones, o sea, era el centro, si quieres tú, el cerebro de la información de donde se podría contratar funcionarios públicos. Esos dos ejemplos son muy diferentes, porque en el primero el impacto es más local y el impacto es casi individual, ¿sí? Tal vez afecte la empresa de donde se robó la información, pero y en las finanzas de la empresa, ¿no? La gente pierde credibilidad de usar los servicios de esa empresa, pero en el segundo es literalmente ya un problema de seguridad nacional, porque con esa información se permitiría al gobierno y este es un ejemplo real, de hecho, se permitiría que el gobierno que robó esa información hacer uso de esa información por razones de espionaje, de poder identificar cuáles son las debilidades de ciertos funcionarios, etcétera. Entonces, creo que en el segundo caso, obviamente el gobierno de Estados Unidos estaría haciendo o debería de hacer uso de sus recursos para uno mejor proteger sus agencias, la información por lo menos de sus funcionarios más importantes y más que importan en términos de seguridad nacional, pero también usar los recursos para crear mecanismos para proteger la información, proteger a estos funcionarios si es necesario, darles seguimientos, y tres, tener que investigar y hacer uso de todos los recursos que tiene el Estado, que incluye más allá de la Fiscalía, el FBI, ahí ya entran otras agencias que van más allá de los parámetros penales para buscar quiénes fueron, y después se tiene que hacer una decisión de Estado si te vas directamente en contra de ese gobierno y cuáles van a ser las consecuencias. Robarles la información, hackearles un sistema, etcétera. Entonces, cuando me hacen esa pregunta, la verdad creo que lo que está sucediendo en este momento, la posibilidad es de que puedan resarcirse el daño a una empresa que haya sido hackeado por un grupo que esté resguardado o protegido por el gobierno de China o el gobierno ruso o cualquier otro gobierno que no va a estar dispuesto a extraditarlos aunque se identifiquen. Yo creo que las empresas, ahí es donde las empresas en su mayoría y las personas estamos casi que pues nos tenemos que proteger como podamos, porque va a ser muy difícil
que vaya a crearse un sistema en donde puedan percibir, y es muy poco. Este último me pareció muy interesante, este último hackeo que hicieron al oleoducto, en donde era un ransomware, y de hecho pudieron, todavía no explican bien a bien cómo lo hicieron, pudieron conseguir que se retornara un porcentaje importante de los bitcoins a la empresa, que decidió pagarlo, pero el FBI encontró una forma, y con otras estructuras dentro del gobierno de Estados Unidos encontraron una forma de poder regresar el bitcoin. Entonces, creo que lo que está sucediendo en este momento, y por eso estas discusiones con Biden y Putin, estamos hablando del ámbito de seguridad nacional. Aquellos hackeos y aquellos ataques que tienen grandes impactos en el Estado, y en donde podrían hasta resultar personas muertas o considerarse como actos terroristas. Y entonces el gobierno ruso pues va a tener que decidir si continúa dándole cobija o no a estas organizaciones. Pero todos los otros tipos de grupos y hackeos, y en donde se van directamente contra las empresas por razones financieras, pues ya estamos hablando de que hay una debilidad del Estado para poder defender a estas empresas, a estas personas, y pues cada quien casi está en su propio, o sea, se la van a tener que ver con sus propias uñas y usando la tecnología adecuada. Aquí surge, y les dejo de nuevo otra pregunta, ¿tiene entonces una empresa el derecho a defenderse? Si saben que hay un grupo que los está hackeando, o si es otra empresa que están usando hackers para obtener o robar información intelectual, propiedad intelectual, ¿cuál es? Y este es otro debate jurídico, ¿tiene una empresa la posibilidad de hacer uso de hackers para ir a defenderse y atacar a una empresa o a un gobierno que está buscando usar estos mecanismos? Me parece que en lo que engloba este debate es que podríamos llamar que hay hackeo de Estado y hackeo privado. Y el impacto corporativo, ¿no? Sí, bueno, corporativo también. El privado lo pondría el Sí, corporativo, sí. ¿no? Ajá. Personal corporativo, sí. Me imagino Sí. las travesuras que se puede hacer una empresa muy grande frente a otra a través de todos estos Pero a sistemas. ver, perdonen que los interrumpa, Enrique. Sí, está bien la división, pero si uno de estos ataques es contra la red eléctrica de Estados Unidos, que está en manos de privados, eso, aunque esté en manos de privados, tiene otro nivel de impacto en la sociedad y en el país, o que ataque todos los servicios bancarios. Entonces, eso, a pesar de que es un ataque al sector privado, el impacto es tal que llega a ser, se debe de considerar dentro del ámbito de seguridad nacional. Sin duda, Y las responsabilidades del gobierno es otro. Lo del oleoducto este en el sureste de Estados Unidos pues es un caso muy clásico porque es un oleoducto privado, pero que surte de energía y de gas a una cantidad de industrias, familias. Ese debe ser parte de la infraestructura crítica, creo que está claro. Pero quizá a nivel de los policías que mencionaba Javier, requeriríamos policías distintos para cuando se trata de hackeo de Estado, por ejemplo, la intervención de Rusia en las elecciones de Estados Unidos es un tema muy distinto a pues intervenir en una institución bancaria para ver si pueden torcer las cuentas de los cuentavientes. ¿Verdad? Yo por lo pronto voy a ir al banco ahora a sacar ya todo lo que pueda en cash y ya se queda ahí para que no me Son lo... bitcoins. Sí, exacto. Necesitas hacer bitcoins. Bueno, no sé si en este momento quisieras, Luis Gerardo, hacer algún comentario. Ha estado creo que muy nutrido este debate, muy complejo, y la verdad que yo lo que veo es que hay unos vacíos espectaculares a nivel de, probablemente como decía Martín, me tranquiliza un poco, podemos comprar la chapa que queramos para la casa, pero la verdad es que estamos bastante solitarios en este mundo cibernético. Martín, ibas a decir algo, ¿no? Si quieres, Martín. Adelante, Martín. Yo creo que sería muy interesante eventualmente invitar a conocer lo que está haciendo la Policía Cibernética, por ejemplo, en México. La Guardia Nacional también tiene un área de investigación cibernética y ellos están, el C5, por ejemplo, los C5 que tenemos en todos los estados también tienen conexiones informáticas muy interesantes. Yo creo que sería muy interesante escuchar, saber
a qué nivel está la red de protección que tenemos de las policías cibernéticas de México, al menos, que los tenemos aquí al alcance. Son organizaciones que tienen varios años ya de preparación, tienen una infraestructura muy profesional, aunque hoy están muy orientados a la persecución de delitos de otro orden, llamémosle ciberdelitos, violaciones, etcétera, pero tienen la capacidad tecnológica también para ponernos alguna protección cibernética en el corte corporativo, en el corte, digamos, más social. Hoy creo que por el alcance no han llegado allá. Sin embargo, yo pienso que están en camino de ello. Será interesante conocer exactamente lo que tenemos en la policía cibernética. Sí. Pues, yo antes que nada quiero agradecerles a los cuatro estas grandes aportaciones, me dejan grandes reflexiones. Debo reclamarles que me dejan preocupado. Y mientras los escuchaba, estaba recordando yo hace algunos años que un día en donde había ciertas premoniciones en la televisión, se me ocurrió ir directo a leer el Apocalipsis, escrito por Juan 100 años después de la muerte de Cristo. Y en el Apocalipsis, Juan, recuerdo que mencionaba un artefacto que en algún momento llegaría a existir en la humanidad, que la gente utilizaría en la frente o en la muñeca, y que sería indispensable hasta para comprar y vender. Y me quedé con esa duda de a qué se hubiera referido, de un artefacto que la gente se pondría en la frente o en la muñeca y que requeriría hasta para comprar o vender. Ya Javier está señalando ahí su reloj electrónico, y podrían ser los celulares, y estamos a un paso de que eso se vuelva de alguna manera un chip en la muñeca o en la frente para no tener que estar cargando el celular o siquiera el reloj electrónico. Pero entonces hemos llegado a un grado de evolución tal en la humanidad y de alguna manera todos lo aplaudimos, porque esto de alguna manera nos ha facilitado la vida de manera importante, todos estos avances digitales. Pues yo recuerdo en mis años de infancia, de adolescencia, me encargaban una investigación en la escuela y recuerdo que tenía que pasar horas enteras en la biblioteca consultando enciclopedias, y para encontrar esa información, o sea, era verdaderamente un arte, ¿no? Y ahora, curiosamente, pues simplemente lo que antes a lo mejor hubiera llevado días de investigación en una biblioteca, hoy simplemente se googlea y en 30 segundos se tiene todo el panorama de lo que antes hubiera llevado días o meses o años, inclusive encontrar. Había incluso información en donde se tenía que pedir permiso para accesar a bibliotecas cerradas al público en general. Hoy esa información está disponible en línea. Y sin embargo, por el otro lado, escuchamos todos estos riesgos frente a los que están sujetos hoy la humanidad. Decía Ana María, no solamente los individuos, las empresas, sino los gobiernos. Están hablando todos ustedes, Martín, Javier, de actos, de posibilidades de actos terroristas, en donde podría causarse la muerte de miles o de millones de gentes, en donde platicaban Ana María, Arturo, de la posibilidad de que los hackers no solo sean privados, sino que sean públicos. Entonces, lo conectaba con esta reflexión sobre el apocalipsis, y sí creo que el motivo de la vida es que el ser humano pueda crecer, que el ser humano pueda evolucionar dentro de esa esfera de libertad y de protección a la libertad.
y hoy de alguna manera de protección esa esfera que resultó tan importante en los últimos siglos. Y hoy de alguna manera todo eso se ve en riesgo, todo eso se pone en riesgo porque individuos hackers, gobiernos hackers, terroristas, etcétera, le hemos depositado cada día más, y más todavía durante la pandemia, una importancia vital a todo el sistema electrónico digital con toda esta vulnerabilidad que existe. Entonces yo les quiero preguntar, o sea, me preguntaba mientras hablamos, y sin duda si no hubiera estos avances no podríamos estar en esta videoconferencia, en este webinar virtual, como le llamamos, y hoy descansamos en gran medida en lo digital, descansamos en gran medida en lo electrónico, no solamente para obtener información, para la operación pues, de los ejércitos, para la operación de los temas eléctricos, para la operación de los temas de agua, y cada vez le estamos depositando más importancia a esto, teniendo grandes vulnerabilidades. Entonces, la pregunta para ustedes cuatro es si no hemos de alguna manera generado ya un nuevo Frankenstein, hablando de aquel gran libro de Mary Shelley, que de alguna manera ese Frankenstein nos pueda autodestruir, y si la respuesta es no necesariamente porque se tomarán medidas, entonces ¿cuáles son esas medidas para prevenir que de pronto todas estas cuestiones que resultan vitales de seguridad, de libertad para la humanidad, no se vean o no se pongan en riesgo? Mira, déjame decirte algo rápidamente relacionado con esto. Yo con Metrix, voy a hablar específicamente de mi experiencia. Y lo voy a decir porque sin querer, ambos, tanto Huawei como AWS, me proveen de servicios de nube. Yo, para mi empresa, no podría generar un data center o una nube tan segura como las que ellos me ofrecen. Entonces, ¿cuál es la forma? Bueno, en lo personal, yo como persona, pues tener todos los cuidados y tener todos los protocolos de seguridad. Pero como empresa, definitivamente tienes que trabajar con las personas que ese es su negocio. No me dejarán mentir ambos, tanto Huawei como AWS, que tienes que invertir como empresa en tu seguridad, en todo lo que tiene que ver con tu infraestructura, y tienes que ponerla en un lugar donde está protegida. Y en lo personal, me quedo con esto que dijo Martín, de que ya se está desarrollando la policía cibernética e incluso el área digital de la Guardia Nacional. Están empezando a trabajar en eso. No lo conozco, pero sí creo que será algo que tendrá que evolucionar en forma importante a partir de ahora. Y qué mejor que como en Aspen siempre lo hacemos, abrir la discusión para saber cómo es que las personas, las empresas y las asociaciones, instituciones tienen que evolucionar en este nuevo dominio. Entonces, le dejo la palabra a los demás, pero creo que por ahí va. Tienes que pedirle ayuda a los que tienen la información y el conocimiento. Si me permiten, puedo explicar a qué se debe eso que acaba de comentar Javier. Los proveedores de servicio de nube tenemos millones de clientes todos los días, muchos de ellos de verticales altamente reguladas, el sector gobierno, sector salud, hemos mencionado algunos de esos. Estos clientes nos han exigido a nosotros ya cumplir con medidas muy estrictas de seguridad, regulaciones muy estrictas de seguridad, certificaciones, marcos, etcétera. Entonces, cuando un cliente como Metrix quiere utilizar sus servicios, ya heredan todos esos beneficios. Por eso es que es una forma en la cual los clientes se benefician de la infraestructura en la nube. Muy bien. Hay una pregunta que quiero rescatar del público, de Luis Herrera Lazo. Gracias, Luis, por estar con nosotros. Y pregunta que dice: en la reunión de Biden con los europeos, acordó que la OTAN desarrollaría un plan de seguridad cibernética para la alianza. ¿Saben en qué consiste? ¿Es la instancia adecuada?
alguien quiera comentar sobre esto, si saben en qué consiste este plan de seguridad cibernética de la OTAN. Bueno, me imagino que tiene que ver con seguridad militar, es decir, los sistemas militares. Yo creo que va más allá de eso, Enrique, es porque acuérdate que es de los otros grandes temas y lo que hace tan difícil para un país crear una estrategia de ciberseguridad, no solamente desde la óptica de seguridad nacional, sino la óptica de seguridad pública o de protección de las empresas. Es que lo que se requiere es que el aparato de seguridad nacional, que tiene que ir más allá del aparato militar, también incluye los aparatos de inteligencia, sobre todo los aparatos de inteligencia civil, eh, y las capacidades que tenga el Estado, que incluye tal vez capacidades dentro del sector privado, de una forma u otra se coordinen para poder enfrentar este tipo de amenazas. Entonces, si estás hablando de la OTAN en ese sentido probablemente van a tener una estrategia que refleje no solamente intercambiar información que se tenga sobre estos grupos de hackers y poder anticipar posibles ataques, particularmente a las estructuras críticas, sino también en el caso de la OTAN, probablemente se está pensando cómo se está haciendo uso de estos recursos, o sea, atacar ciberarmas, si le quieres llamar, para poder someter a otros estados. El gobierno ruso, y ha habido ejemplos muy espectaculares de cómo han usado hackers para poder someter a alguno de los aliados. Eh, eh, ahorita se me va a venir un ejemplo, pero cómo han hecho uso de su cibercomando o estos hackers, estos grupos, para poder, lo primero que hicieron fueron hacer caer de un país, se cayó la estructura, la red eléctrica, se cayó todo el internet y básicamente no hubo internet en este país por varios días. Ucrania. Entonces, cuando piensas en la OTAN, lo que está haciendo la OTAN es no solamente defenderse, compartir información, sino me parece que parte de su estrategia va a incluir cómo atacar, hacer uso de sus cibercomandos para poder defender defender sus estructuras críticas, pero también enviar mensajes a aquellos países y a aquellos grupos que estarían atacando infraestructuras críticas en países que son parte de la OTAN. Yo traigo ahí Tu ejemplo nada más es Ucrania, ¿te acuerdas? Es Ucrania, María? fue Ucrania, Fue exactamente. en Ucrania, sí. Entonces, OTAN tiene que pensar cómo van a defender a Ucrania de los rusos, del gobierno ruso. Entonces, no solamente son misiles, ahora lo tienes que que estoy tener entendiendo, una capacidad, una cibercapacidad para defender a Ucrania. lo que estoy entendiendo es que lo más que se puede hacer en este nuevo espacio que nos narraba Javier al mero principio es defenderse. Porque estoy ¿No? pensando, se puede hacer un contraataque, digamos, con Claro. un gobierno. Vamos a suponer que se descubren todas las huellas digitales de los rusos o los coreanos del norte o quien sea, o propio Estados Unidos. ¿Qué se puede hacer para, digamos, hacerle pagar como se hace normalmente en las guerras? O sea, es una guerra no convencional, me doy cuenta esta, Sí. pero hay algunos instrumentos con los cuales se pueda castigar, digamos, al violador internacional en estas materias. Sí, no, sí, claro. ¿Cómo que se Es puede que no hacer? es solamente atacar, es prevenir. Ya está ampliamente publicado cómo Estados Unidos usó y tuvo una estrategia con Irán para sabotear el proceso de crear y hacer uso de elementos nucleares que eventualmente podrían permitir que Irán tuviera la capacidad de tener un arma de destrucción masiva. Eso ya está completamente publicado, ya se sabe que están esas herramientas y eso los que nos acompañan el día de hoy lo pueden checar perfectamente en internet cómo se hizo, pero son herramientas para atacar, ¿sí? Y para poder prevenir. Y creo que parte de lo que se está discutiendo en OTAN y lo que se está discutiendo entre Putin y Biden es cuáles son las reglas del juego. Si tú me atacas mi infraestructura crítica en Estados Unidos, yo Estados Unidos voy y te voy a atacar exactamente lo mismo o algo peor, o te voy a mandar aviones, o te voy a mandar misiles. Eso es lo que se está discutiendo.
Sí, la escalabilidad, ¿no? Del conflicto. Fíjate, Enrique, que estos grupos de hackers se mueven normalmente en países que no tienen tratado de extradición. Exactamente. Y ahí está el tema, porque la única forma de que se ejerza la ley contra estos personajes que están hackeándote, pues tendría que ser militar o tendría que ser de otra forma o teniendo tú tus propios hackers. Y ese es el punto es que no hay defensa porque no hay extradición, porque todos los temas legales de los que habló al principio Luis Gerardo, pues no están regulados en el mundo. Pero ¿cuál es el desembarco en Normandía, digamos, del mundo cibernético? O sea, esa es la pregunta que yo traigo. Es decir, ¿cómo logra un grupo de países, la Alianza Atlántica, de cuenta la OTAN, que no vuelva X país a intentar ciberataques? Porque el costo es terrible. Un poco las dos bombas atómicas en Japón inhibieron ya a Japón, al Japón militarista, al Japón imperial, hasta el día de hoy, ¿verdad? Y probablemente para muchos años más. ¿Cuál es esa bomba atómica que lanza un grupo de países como los de la OTAN al otro grupo de países o el que está protegido por la extradición o porque no hay tratado de extradición, lo que quieras? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer hoy que inhiban que un Estado o una corporación vuelva a intentar siquiera atreverse a hacer un ciberataque? ¿Existe esa herramienta? No sé, a nivel técnico, Arturo, Martín, si existen herramientas que digan, es que no, si lo intentamos de nuevo nos va a salir más caro de lo que estamos mismo intentando. No lo sé si lo estoy transmitiendo correctamente, pero ¿cuál es ese desembarco en Normandía, como lo ponía hace unos minutos? Yo me puedo imaginar como 3. Sí, Pero es que lo que yo pasa vivo es en que el tendrá que oscuro ser de en la otro luna. dominio. Pero, Tendrá que hacerse exacto, en otro dominio, no en el dominio cibernético. Así lo pienso. Es a warmonger. No, el simple, imagínate un país, lo que le pasó a Ucrania, que se quede sin internet por 3 días. Con eso tienes, ¿sí? O sea, Pero sí, o sea, o imagínate la capacidad de que hubiera una crisis, una crisis bancaria, que la gente no pueda accesar a su dinero, ¿sí? o sea, O que, yo puedo imaginar perfectamente que se documenta perfectamente que tal régimen generó un ciberataque sobre el sistema bancario occidental. Bueno, hay que reprimirlo, hay que ponerlo en línea, digamos, hay que, digamos, sancionarlo. Se puede sancionar de una manera nada más a través de los mismos medios cibernéticos o va a la escalada a la que refería Javier ahorita, de que ya entras ahora sí ya mandando a la séptima flota del Pacífico. ¿Es yo así? O sea, ¿tú crees que va a escalar así? puede perfectamente escalar, por eso es tan importante entender el impacto en la población. Si tú le quitas la red eléctrica en este momento al sureste de Estados Unidos, donde entre Sonora, Arizona, California, tienen temperaturas de 45 grados y se quedan sin electricidad, imagínate la cantidad de gente que moriría, ¿sí? Eso obviamente va a resultar en un ataque o pues sí, una reacción del gobierno de Estados Unidos y también debería ser por parte del gobierno de México a todo esto, que tendría que ser muy importante y coordinada con Estados Unidos y con otros países en contra de aquel país que esté resguardando a los hackers que llevaron a cabo ese ataque a esta infraestructura. Es que por eso de nuevo recalco la importancia de entender cuál es el impacto real en la población en cuestión de vidas, calidad de vida y hasta en la misma gobernabilidad. Das muy buen ejemplo, das muy buen ejemplo. La población sufriría, puede ser también en invierno, que se corten suministros de gas y matas a miles y miles de personas a través de esto. Pero, ¿qué defensas pondrías tú, Martín, para una cosa de estas? Para no llegar a los escenarios extremos. Mira, desde el punto de vista de tecnología, como lo comentábamos antes, la tecnología te va a dar todos los indicadores que tú necesites.
de lo que está ocurriendo en una red de informática. El tema, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? ¿Quién va a tomar la decisión de cuál va a ser la repercusión que va a tener una acción o una toma de decisión de represalia sobre algo que estén haciendo, ya sea en el ámbito doméstico o en el ámbito internacional? Pero la tecnología al final del día es una herramienta. Es una herramienta que te va a dar la posibilidad de tomar decisiones. Entonces, tú vas a tener una serie de indicadores y de plataformas que te van a dar las herramientas para que alguien, si es a nivel país, pues alguien tome una decisión adecuada en función a lo que esté sucediendo. Eso definitivamente lo tienes y lo puedes hacer. Pero Ahora, ¿estás en el terreno del blindaje o de la contraataque, digamos, o los dos? ambas cosas, porque en realidad, y para entenderlo un poco, si lo queremos ver desde un punto de vista de una extorsión cibernética, que es el famoso ransomware, por ejemplo, bueno, nosotros conocemos y sabemos cuáles son los mecanismos que los hackers típicos utilizarían. Hay diferentes metodologías para hacer esto. Y también nosotros podemos y tenemos la forma de poder protegernos. Claro, la protección va a ser en función del esfuerzo que tú quieras poner en la protección del área específica, y es más costosa, más tiempo, etcétera, etcétera. Pero eso lo puedes hacer. Y de verdad que es como el ejemplo de la seguridad corporativa, ¿no? Dependiendo de qué tanta seguridad quieras tener, pues va a ser la seguridad que tú tengas. Hay que entender también que por mucha seguridad que le pongas a tu corporación, a tu casa, si hay una organización perfectamente estructurada cuyo objetivo sea vulnerar tu casa, lo van a hacer. Entonces, digo, es un tema que tenemos que vivir día a día con ello, ¿no? Ya. Una pregunta más voy a tomar del público, de Lorena Maldonado, que nos pregunta si consideran que pronto habrá una cumbre internacional referente a ciberseguridad, una especie de COP, que es la de medio ambiente, pero aplicada. ¿Ustedes saben algo? Si hay algún tipo de iniciativa para estudiar esto, para, digamos, avanzar en el tema de ciberseguridad. Mira, yo conozco que hay a nivel industria, global internacional, sobre ciberseguridad, sobre protección a la privacidad de la información. Sí las hay, y se hacen regularmente, pero ya en un marco más general, fuera del ámbito tecnológico, ahí desconozco si exista ya una. Mira, lo que pasó muy interesante ayer entre Biden y Putin fue precisamente que se puso en la agenda, sí, frente a frente, este tema como un tema prioritario. O sea, fuera de todo lo que sucedió y que si contestó y que si no, se habló y se le dijo un presidente frente a un ministro, un primer ministro, se dijo, tenemos que hablar de esto y tenemos que empezar a poner reglas. A partir de ahora yo creo que se va a empezar a mover este tema en todo el planeta. Correcto, coincido contigo. Y la señal que manda hacia otros grupos de países o países en lo individual es muy, muy importante. Sí, sí. Dijo también Putin una cosa interesante, que eso va más en tu terreno, Javier, que es el de la inteligencia artificial. La frase así grabada ahí en piedra es que el que domine la inteligencia artificial va a dominar el mundo. Esto rebasa, digamos, desde luego que todos los temas que hemos hablado tienen que ver o pasan por inteligencia artificial, pero es un concepto mucho más amplio. ¿A qué crees que se refiera con esto el señor Putin? Mira, yo creo que ahí, en ese sentido, los avances tecnológicos que dieron a Estados Unidos las capacidades de potencia que tienen hoy, ya fueron hace un buen rato. De hecho, sabemos que China crece en forma tan importante gracias a que toma muy en serio la digitalización desde la década anterior, hace 20 años. Se monta en esa ola tecnológica y empieza a crecer a los ritmos de crecimiento porque decide tomar muy en serio la digitalización en el planeta. Esta nueva ola
que se está surfeando, que se llama inteligencia artificial, pero que tiene muchas otras cosas alrededor, se llama así porque es lo más visible de las tecnologías. Pero esta nueva ola claramente sí la está tomando China en forma muy importante. La está tomando, sobre todo todos los países asiáticos que tienen más capacidad de tener datasets, estos datasets que son muy importantes en esta tecnología, o sea, datos. Y Estados Unidos, yo pienso que Trump los rezagó un rato porque está haciendo inversiones en otros ámbitos estratégicos, pero todo el bloque asiático lo tomó muy en serio desde hace tiempo. Y esta es la nueva carrera. Ahora, con esto se suman muchas tecnologías, impresión en 3D, otras tecnologías que también son igual de importantes. Pero definitivamente, sí, el país que gane esta carrera tecnológica va a ganar el liderazgo en el mundo. Y los países asiáticos van muy adelantados. Sí, ahí creo que sí, en México no hemos puesto bueno, ustedes realmente, Javier, en primerísimo lugar, han puesto un énfasis muy grande en que cerremos esa brecha. Voy a dejar ya pendientes algunas de las preguntas porque siento yo que están respondidas en la mayoría de los casos, como es el caso de la cuestión de la Guardia Nacional y la Policía Cibernética, etcétera. Pero me gustaría cerrar, nos quedan 4 minutos, con una última reflexión parte de cada uno en cuanto a qué tipo de defensas debería México desarrollar en este tema para que también pues, nuestra infraestructura crítica, nuestros grandes sectores que le dan vida a la economía del país, a la sustentabilidad del país, puedan funcionar. ¿Cuál sería tu receta, Ana María? Empezamos contigo. O tu recomendación. Empezando a tener una estrategia y tener claridad de cuáles son las amenazas. Una de las preguntas que le hago a mis estudiantes y personas que participan en las maestrías yo participo en varias maestrías de seguridad nacional. Una de las preguntas que hacemos durante este módulo es si una empresa X de seguridad puede identificar que viene un gusano que pudiera impactar y que está empezando a impactar en Europa la capacidad de accesar a tus cuentas bancarias o la red eléctrica o lo que pasó en Inglaterra, el sistema, los servicios hospitalarios. ¿A quién? Y sabe esa empresa, ¿sí? Porque generalmente son primero las empresas de seguridad que saben sobre esto. Esa empresa, ¿a quién llama a las 3 de la mañana en el gobierno mexicano para empezar a desarrollar una estrategia para mitigar el impacto? ¿A quién llamas a las 3 de la mañana? Porque esto siempre sucede a las 3 de la mañana. ¿Sí? ¿Tú tienes la respuesta? No hay respuesta. No hay instancia. No hay. Instancia. Y lo que te comentan generalmente es que es en base a la relación personal que tengan estas personas con personas que están dentro del gobierno, porque en este caso tendrías que levantar al presidente, al secretario de Gobernación, tendrías que, ahora lo que es el CISEN, la Guardia Nacional, o sea, el impacto de uno de estos tipos de ataques podría ser tan catastrófico porque al día siguiente la gente se levanta y no puede accesar a dinero, no hay electricidad, no hay, etcétera. Entonces, si a mí me preguntan es, uno, reconocer cuáles son las amenazas reales al país, el impacto que podría tener y tener una estrategia, ¿sí? Y esa estrategia es la tercera pata de esto, tiene que forzosamente tener una extraordinaria coordinación con el sector privado, con la industria, con aquella parte del sector privado que tiene la responsabilidad y depende de las ciberestructuras, ¿sí? Y esa coordinación tampoco existe. Tú, Martín, que estás siempre a las 3 de la mañana despierto por la conexión con China, ¿a quién le llamas? Mira, ciertamente no hay una respuesta, es un tema complejo, sin embargo, yo creo que sí podemos empezar por algo. En México, dos instituciones que yo podría tal vez mencionar y recomendar. Una, la Policía Cibernética, también le llaman en la Secretaría de Seguridad la Policía Científica. Existe cuando ya hay algunos delitos muy tipificados, existen procedimientos que ellos hacen
y han dado muy buenos resultados que ojalá y pudiésemos tal vez después invitar a alguno de ellos para que nos platiquen. Y en el otro corte empresarial hay un problema cibernético de cualquier índole en el mundo entero, y en México los tenemos, los famosos CERT, C-E-R-T, que son equipos de respuesta ante emergencias informáticas. Estos centros están normalizados ante una institución americana que nos da todos los marcos de funcionamiento para poder intervenir, para poder de alguna manera detectar y de alguna forma resolver el problema de la emergencia informática o cibernética. Son centros, la Guardia Nacional tiene uno, la UNAM tiene otro, en fin, en México tenemos 3 o 4 CERTs. Ese es un término muy importante que existe, y cualquier empresa que tuviese un impacto informático puede inmediatamente hacer una llamada, pedir asesoría, ayuda. Hay técnicos, hay especialistas extremadamente capacitados que pueden inmediatamente inundar la red informática de que se trate y al menos hacer los primeros auxilios. Entonces, el sí por un lado, y en la parte, digamos, más doméstica, yo me quedaría con el tema de la policía científica y la policía cibernética. Muy bien. Arturo, ¿algún comentario final de tus desvelos? Claro que sí. Se ha dicho mucho y muy de acuerdo con todo. Refuerzo la importancia de que los gobiernos deben de trabajar rápidamente en crear estos marcos regulatorios que sean eficaces para que se gestione bien la tecnología. Crear estas barandillas para saber qué se puede y qué no se puede hacer. Más cuando tomamos en cuenta inteligencia artificial y machine learning. Pero creo que nos faltó hablar también de campañas de concientización, porque al fin y al cabo el usuario final, la persona de a pie, es la cadena pues, más débil de todo esto. Y estas campañas, ya sean emitidas por el gobierno, empresas privadas, asociaciones civiles, son vitales para que todos sepamos cómo podemos protegernos. Desde lo más básico, ¿no? Cuidarnos con una contraseña segura, cifrar la información, investigar a quién estamos dando nuestros datos. Parece sentido común, pero pues millones de personas no lo saben y yo creo que podemos empezar por eso para protegernos. Claro, claro. Gracias. Pues, en parte el ejercicio de hoy tiene que ver con ir poco a poco llenando esas lagunas. Definitivamente. Javier, tienes la última palabra y luego nos despide la transmisión, Luis Gerardo. Bueno, les voy a decir cómo lo hago yo en lo personal y en mi empresa. Sigo, evidentemente, protocolos de seguridad que los pueden encontrar en Internet. Y lo que hago en la empresa, que nos ha empezado a funcionar, es que estamos en un proceso de certificación de ISO 27001, que es para la seguridad de la información. Y nos hemos encontrado cosas muy interesantes, que efectivamente el sentido común en seguridad informática parece ser el menos común de los sentidos. Y eso tiene que ver con entrenamiento, con conciencia y con todos estos protocolos personales que habrá que ir implementando. Muchísimas gracias, Luis Gerardo, a todos, Ana María, Arturo, Martín, y gracias, embajador. Le dejo la palabra ya a Luis Gerardo para que cierre este webinar. Yo les agradezco a todos, muy amables, gracias por estar, Ana María, Arturo, Martín y por supuesto Javier, muchas gracias. Gracias. ¿Está todavía Luis Gerardo? Sí, ahí está. Muchas gracias a los 4 por una discusión, por un diálogo de muy alto nivel. Gracias, Enrique, por una extraordinaria moderación. Nos deja grandes temas para continuar platicando, para continuar dialogando. Espero que tengamos la oportunidad de tenerlos en el Instituto Aspen en un futuro próximo a los 4. Y quiero cerrar simplemente mencionando en alguna ocasión estuve en un diálogo, en un grupo reducido con Michael Bloomberg, y Michael expresaba que consideraba él que los grandes problemas que representan un riesgo para la humanidad en adelante eran el medio ambiente, quiere decir la contaminación, la brecha que cada vez se ampliaba más entre los ricos y los pobres, y la pandemia sin duda la ha ampliado aún más, y el tema de los mercados laborales, es decir, la
la automatización a la que estamos llegando, que podía producir un desempleo importante. Yo sin duda, después de haberles escuchado hoy, señalaría que este tema de ciberseguridad representa un riesgo muy importante en el futuro de la humanidad. Probablemente cuando lo dijo Michael Bloomberg, todavía no llegábamos al avance tecnológico y digital que hoy estamos viviendo. Entonces, lo tomaremos muy en cuenta en el Instituto Aspen en adelante como uno de nuestros temas prioritarios. Ya lo es, pero ahora con más razón y con mayor motivo. Y pues les agradezco a todos ustedes, a los asistentes, y pues esperamos contar con la presencia de todos los amigos de Aspen, del público, en nuestro próximo webinario. Muchas gracias a todos y a la próxima.